Buenas, yo soy Javi Martínez. Y yo soy Sergio Aceitero. Y los dos somos alumnos de segundo A de Tafán Madrid Torrejón. Y hoy os vamos a explicar lo que es una discapacidad y cómo la adaptaríamos en el deporte. Pues comenzará mi compañero Sergio Aceitero explicando las dos discapacidades, tanto la motriz como la visual. Y por último finalizaré yo explicando las discapacidades auditiva y la intelectual. Y también explicaremos las adaptaciones que tendríamos que tener en cuenta y que realizar a la hora de llevar a cabo una actividad física o un juego. Así que nada, esperemos que os guste mucho. La discapacidad visual es la disminución total o parcial de la vista. Se puede medir en distintos parámetros, como la capacidad lectora de cerca y de lejos, el campo visual o la agudeza visual. Dentro de esta discapacidad encontramos una pequeña clasificación, como puede ser visión parcial o escasa, ceguera parcial o ceguera total. Ahora vamos a ver cómo adaptaríamos en el deporte la discapacidad visual. No debemos utilizar estímulos visuales, sino que utilizaremos estímulos sonoros. Tendremos que tener cuidado con los diferentes obstáculos que tendremos en el camino o con la velocidad en la que nos tenemos que desplazar. Deberemos de hacerlo en espacios grandes y delimitar los espacios, ya sea por contacto, por bancos o conos, para saber cuándo tienen que regresar. Debemos de buscar el silencio del ejercicio para que se pueda escuchar al monitor. La discapacidad motriz es aquella que presenta alguna alteración motriz, transitoria o permanente, debido a un mal funcionamiento del sistema osteoarticular, muscular o nervioso, y que en grado variable supone ciertas limitaciones a la hora de enfrentarse a algunas actividades propias de su edad. Encontramos diferentes tipos de discapacidad motriz, como pueden ser la parálisis cerebral, la espina bífida, la miopatía o distrofia muscular, entre otras. Las adaptaciones que vamos a utilizar para esta discapacidad, que es la motriz, van a ser las siguientes. Debemos de buscar lugares completamente llanos, sin desniveles o alteraciones en el terreno, debido a la dificultad para poder realizar los ejercicios. Eliminar todos los obstáculos para una mejor accesibilidad. Evitar estar un tiempo prolongado parados cuando tengamos personas con muletas, para que no se carguen o cansen tanto sus músculos. Hacer pequeños descansos entre actividad y actividad, para poder descansar. Reducir los espacios donde realizaremos la actividad, para una mayor diversión de dichas personas, debido a que será más fácil la realización del ejercicio, como por ejemplo, un pilla-pilla será más divertido y más dinámico en un mitad de campo que en un campo entero, ya que concentraremos a más personas en un mismo espacio para que para esas personas sea más fácil el tema de realizar la actividad. Voy a hablar sobre la discapacidad auditiva. Esta discapacidad es un déficit total o parcial en la percepción que se evalúa por el grado de pérdida de audición en cada oído. Las personas que poseen esta discapacidad se pueden diferenciar entre sordos y hipoacúsicos. Los sordos son aquellos que poseen una deficiencia total o profunda y los hipoacúsicos son aquellos que poseen una deficiencia parcial, es decir, que cuentan con el resto auditivo, el cual puede mejorar con el uso de audífonos. Los audífonos son un aparato electrónico que amplifica los sonidos. La discapacidad auditiva aparece como invisible, ya que no presenta características físicas evidentes. Se hace notoria fundamentalmente por el uso de audífonos y en las personas que han nacido sordas o han adquirido esta discapacidad a muy temprana edad. ¿Cómo podemos saber cuándo es una persona sorda o cuándo le ha aparecido esa discapacidad? Pues bueno, como hemos dicho antes, esta discapacidad puede ser de nacimiento, a muy temprana edad, en un accidente, que eso puede pasar en cualquier momento de la vida, o con el paso del tiempo, a medida que la gente se va haciendo mayor, puede ir perdiendo capacidad de audición y llegar a ser o hipoacúsico o sordo. Los sordos, si es de nacimiento a muy temprana edad o por un accidente, pues evidentemente no se pueden comunicar como el resto de las personas hablando porque es muy difícil. Entonces, tienen su propio lenguaje de signos, como los mudos, mediante el que se podrán comunicar con signos. Esto en cada región, provincia, país, pues hay, como en nuestro idioma, diferentes signos para comunicarse. O sea, el lenguaje también varía en función de dónde nos encontremos. No es un lenguaje universal. Y por otro lado, los hipoacúsicos, que no es sordera completa, pues como hemos dicho antes, con la facilitación de los audífonos,
se les hará mucho más fácil y mucho más sencillo comunicarse, ya que ellos el lenguaje de todas las personas lo tienen aprendido y estos aparatitos lo que harán es amplificar los sonidos para poder escuchar con una mayor facilitación y poder comunicarse como lo hacían durante toda su vida. Adaptaciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar cualquier actividad física con este colectivo de la discapacidad auditiva, pues lo que tendríamos que hacer es, a la hora de explicar los ejercicios a realizar, pues explicarlos con gestos, gestualizando, haciéndonos entender, vocalizando, abriendo un poco más la boca, tampoco sin ser exagerado, repetirlo las veces que haga falta, hacer representaciones gráficas, poner ejemplos. En el caso de que en algún juego haya números o algo, pues hacerlo con signos. En el caso del juego del pañuelo, en vez de decir los números, hacerlo con las manos o llevar cartulinas con los números, hacerlo por colores, que sea un poco más visual, que lo puedan realizar de otra manera para que puedan jugar con total normalidad, ya que su discapacidad no les impide no jugar al fútbol, al baloncesto, hacer cualquier tipo de actividad física, ya que lo suyo no interfiere en cualquier juego y en cualquier deporte. Así que nada, eso sería todo, tener en cuenta a la hora de explicar, hacernos entender y repetirlo las veces que haga falta. Voy a hablar sobre la discapacidad intelectual. Esta discapacidad implica una serie de limitaciones y habilidades de las personas para funcionar en su vida diaria y les permite responder a distintas situaciones y lugares. La discapacidad intelectual se expresa en relación con el entorno. Por tanto, depende tanto de la propia persona como de las barreras o obstáculos que tiene alrededor. Si logramos que el entorno sea más fácil y más accesible para las personas con esta discapacidad, pues haremos que su discapacidad, en este caso, se reduzca y sea mucho menor. A las personas con discapacidad intelectual les cuesta mucho más que a los demás comunicarse, comprender, relacionarse, etc. Esta discapacidad generalmente es permanente, es decir, para toda la vida, y tiene un impacto muy importante en la vida de las personas y de su familia, ya que no solo afecta personalmente, afecta a todo el entorno que te rodea, porque te tienen que estar ayudando, depender de más gente, etc. Y ahora os voy a explicar algunos aspectos que tendríamos que tener en cuenta. Los puntos importantes que tenemos que señalar son los siguientes. Esta discapacidad no es una enfermedad mental. Las personas que poseen esta discapacidad son ciudadanos y ciudadanas como el resto. Cada una de estas personas tiene capacidades, gustos, sueños y necesidades particulares que cualquiera de nosotros nos gustaría cumplir al igual que ellos. Y todas esas personas con discapacidad intelectual tienen la posibilidad de progresar si les damos y apoyamos sus proyectos. Las adaptaciones que deberíamos realizar en la actividad física, deporte o juego con este colectivo, pues sería explicarlo las veces que haga falta, ser constantes, no perder la paciencia, hacerlo mucho más fácil, utilizando un lenguaje más sencillo y más práctico. A la vez que lo estamos explicando, ejecutarlo gráficamente para que ellos lo vean, repetirlo, las veces que haga falta. Si ellos tienen cualquier duda, resolvérsela sin ningún problema y volvérselo a repetir y explicar. Todavía más fácil y más sencillo para que lo puedan entender y ser constantes para que ellos al final